bendiga, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia. Una vez más compartiendo la palabra de Dios, haciendo docencia bíblica en temas que probablemente muchas personas desconocen y por ignorancia caen en pecado, hermano. Caen en pecado por hacer prácticas que la Biblia no establece, que la Biblia no ordena, y caen en herejía y en apostasía, hermano. Es por eso que es necesario muchas veces explicar estos temas para que muchas personas puedan entender, hermano, que de la manera que se están manejando no es la correcta delante de Dios. Hemos hecho alguna mejoría en el canal, todo esto para que usted pueda tener un mayor entendimiento de la palabra y para que no tenga ningún tipo de distracción, hermano. Hemos quitado lo que es la marca de agua, una que aparecía por aquí arribita, no sé si la recuerdan. La quitamos, gracias a Dios, ya no aparece. Y estamos trabajando en mejorar el canal poco a poco, ¿no? Para que usted pueda tener un mayor entendimiento de la palabra y no tenga ningún tipo de distracción, hermano. Vamos a entrar en el tema en cuestión. En esta ocasión vamos a responder una pregunta. ¿Son bíblicos los concilios? ¿Y por qué hacemos esta pregunta, hermano? Porque en el mundo religioso ellos se rigen por medio de concilios. ¿Qué es un concilio para un religioso? Un concilio es un lugar o es una entidad que está por encima de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El concilio está aquí y las iglesias están acá abajo. Todas las iglesias tienen que estar afiliadas al concilio. Eso es lo que enseñan las denominaciones. Eso es lo que enseñan los religiosos. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que eso es totalmente falso, hermano. Jesús no estableció ninguna institución que estuviera por encima de su iglesia. Ninguna institución que le diera órdenes a su iglesia, y mucho menos que estuvieran afiliadas a esa institución. La Biblia no enseña tal cosa, hermano. Todas estas son enseñanzas de hombre, pero no lo establece la palabra de Dios. Vamos a ver de qué argumentos se agarran estas personas para decir que los concilios son bíblicos. La Biblia menciona la palabra concilio, sí las menciona, pero no de la forma que ellos lo han adoptado hoy en día, no de esa forma. Y hoy en día vemos que estos concilios se han vuelto un lugar, hermano, para lucrar, hermano. La gran mayoría de estos concilios son unos pequeños vaticanos. Tienen mucho dinero, hermano, mucha plata, hermano. Cada congregación que se afilia a esos concilios tiene que dar un dinero a estos concilios. Y los que cobran diezmo, que es una falsa enseñanza, tienen que dar el diezmo de diezmo al concilio. Y por ende el concilio se hace con mucho dinero, hermano. Mucho dinero. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que ese sistema es totalmente antibíblico y reprobado por Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 53 en adelante. Miren lo que dice el título, hermano. Jesús ante el concilio. Y probablemente ellos dirán, sí, pero mira, ahí dice concilio. Pero ¿a qué concilio llevaron a Jesús? ¿A qué concilio lo llevaron? Vamos a leer la palabra y después vamos a explicar a qué concilio fue que llevaron a Jesús. No era un concilio como este que los religiosos hoy en día están implementando o han implementado. Vamos a leer toda la porción de este pasaje para posteriormente explicar qué es un concilio y ante qué concilio estuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 51, Marcos 14 del 51 en adelante. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaban sentados los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes, todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban,
porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dijeron falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaba con el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y me veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a dañarle a puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hermano, si ustedes, los que tienen concilio, se están basando por este concilio fue el concilio que condenó a nuestro Señor Jesucristo. Este concilio fue el mismo que buscaba un falso testimonio para darlo a muerte. Fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. ¿Ustedes se están basando en este concilio? Si se están basando en este concilio, hermano, ustedes están mal. Están muy mal. Y aparte de esto vamos a explicar otra cosa. Este concilio que juzgó a Jesús, se llama el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era una especie de reunión que hacían los sabios de Israel, los de más alta autoridad, donde ellos se reunían y ellos eran los que gobernaban la parte religiosa e inclusive tenían mucha influencia en la parte legal y civil de Israel. Eso era el concilio o el Sanedrín, y esto era solamente de los judíos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo ni siquiera existía en este momento de la historia. Cuando la gente del Sanedrín acusó a Cristo, la iglesia no existía, hermano. La iglesia se vino a establecer en el libro de los Hechos en el año 33, después de la venida del Espíritu Santo. Allí por primera vez la iglesia comenzó a establecerse. Pero en este tiempo la iglesia no existía. Y la iglesia de Cristo no estaba bajo el concilio de los judíos. Es más, los judíos querían matar a Jesús. ¿Cómo es posible que ahora los religiosos digan que los concilios, que la iglesia de Jesús tiene que estar bajo el concilio? Hermano, si el concilio fue el que mandó a matar a Jesús, ¿cómo tú te vas a regir por el concilio? O sea, es algo absurdo. Absurdo. Y como explicamos, la iglesia no existía. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no existía. Este concilio era el Sanedrín, que consistía aproximadamente de 71 miembros. El sumo sacerdote era el miembro principal. Los demás eran sabios y personas de muy alto rango. No cualquiera podía ser miembro del Sanedrín. Ellos tomaban las decisiones. Ellos juzgaban conforme a la Torá, conforme a lo que establecía la ley. Ellos hacían los juicios. Ellos eran como la ley hoy en día. Ellos eran los que decían si algo era bien o algo era mal. Se reunía el concilio, el Sanedrín, y ellos tomaban decisión. En esta ocasión tuvieron que tomar decisión para mandar a matar a Jesús. Ese era el concilio. El concilio nunca consistió
de que el concilio iba a estar arriba de la iglesia o iba a gobernar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde los religiosos sacaron eso? ¿De a dónde, hermano? Entonces vemos claramente que este concilio, hermano, que era el Sanedrín, lo que buscaba era dar falso testimonio, que lo hizo, dio falso testimonio, hasta condenar a nuestro Señor Jesucristo. Este mismo concilio, en Hechos 4, también acusó a Pedro y a Juan. Los acusaron ante el concilio. Vamos a ver esto en Hechos capítulo 4. Mire lo que dice Hechos 4, desde el versículo 1 en adelante. Dice el título: Pedro y Juan, ¿ante quién? Ante el concilio. ¿Y qué concilio era ese? El Sanedrín. No era el concilio que el concilio de las asambleas de Dios o el concilio de las iglesias de Dios. No, hermano. Eso es totalmente antibíblico. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se rige bajo un concilio. No se rige bajo un concilio. Cuando la Biblia habla de concilio, se está refiriendo al Sanedrín. Era el tribunal de los judíos donde ellos tomaban las decisiones para gobernar al pueblo. Ellos juzgaban, condenaban. Eso eran los judíos en el Sanedrín, hermano. El concilio nunca consistió en estar arriba de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no entiendo de dónde los religiosos han sacado esto de que hay que tener un concilio y que las iglesias deben afiliarse al concilio, hermano. Eso es totalmente antibíblico. Eso es una herejía. Hay que decir las cosas por su nombre, hermano. Vamos a leer Hechos 4. Pedro y Juan ante el concilio. Versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿En qué concilio se están basando estos religiosos para establecer su concilio? En este concilio que puso preso a Pedro y a Juan. ¿En qué concilio se están basando ellos? ¿En el concilio que mandó a matar a Jesús? Hermano, hay una confusión muy grande en el grupo religioso, hermano. Y hay cosas que dan tristeza, dan mucha tristeza. Cuando tú comparas a la luz de la Biblia las prácticas de los religiosos, te das cuenta, hermano, que son totalmente antibíblicas. Totalmente antibíblicas. Pero hay otro argumento que los religiosos siempre utilizan, y es de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sí se reunía en concilio. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, del versículo 2 en adelante, hermano. Vamos a ver esto a la luz de la Biblia. Esto sucedió cuando ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo estaba establecida. Hechos 15, del versículo 2 en adelante. Mire cómo es el título: El concilio en Jerusalén. Para poder entender todo lo que pasó aquí, hay que leer todo el contexto, hermano. Todo el contexto hay que leerlo. Pero vamos a leer una parte de ello para que podamos entender qué sucedió aquí. El versículo 2 dice, Hechos 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Oiga esto, el versículo 5 es muy importante para nosotros entender por qué se dio este concilio en Jerusalén. El versículo 5 dice lo siguiente:
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Oiga el versículo 10, que es contundente, hermano. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hermano, ¿en qué consistía el concilio en Jerusalén? Consistía, hermano, de que algunos de la secta de los fariseos que habían creído al evangelio, hermano, recordemos que ellos venían del grupo de los fariseos, ellos venían de guardar la ley de Moisés, pero ellos creen en Jesús y se convierten a Cristo. Pero ellos venían con muchas malas prácticas o con la práctica del judaísmo. Cuando ellos veían a otras personas, ellos le decían: sí, te convertiste a Cristo, está muy bien, pero ahora tienes que circuncidarte y tienes que guardar toda la ley. Ellos querían introducir la ley dentro de la gracia. Eso es lo que querían hacer ellos. Y por eso hubo una discusión grande y se fueron a concilios, a una reunión para tratar este tema. Y Pedro le dice en el versículo 10 que leímos: hermanos, en pocas palabras, que ellos no podían meter la ley dentro de la gracia. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre los discípulos un yugo que ni ustedes ni sus padres han podido llevar? Entonces, eso fue una reunión. El concilio de Jerusalén fue una reunión apostólica con los ancianos de la iglesia y con los hermanos de la iglesia para discutir este tema. Y fue una reunión de una sola vez. La iglesia jamás estuvo bajo un concilio. Nunca. La iglesia es un ente autónomo que ningún concilio puede darle directrices a la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Jesús y Él es el que dirige su iglesia, no un concilio denominacional. Eso no es bíblico. Entonces, a la luz de la Biblia, hermano, este concilio también le llaman históricamente como la reunión apostólica. Fue una reunión para discutir un tema. Y en base a este concilio, conforme a la historia, surgieron otros concilios, como el concilio de Nicea, que ese no es bíblico, pero en la historia fue establecido un concilio, que se reunieron los líderes de aquellos momentos para establecer, discutir algunas doctrinas. Pero de ese concilio salieron muchas herejías, que ya ese es otro tema. Pero el concilio nunca fue, bíblicamente, nunca fue una institución que estaba por encima de la iglesia, jamás. Nunca. Habían dos tipos de concilio. El concilio de Jerusalén, el concilio de los judíos, que fue el que condenó a Jesús, y el que perseguía a los cristianos, que era el Sanedrín, donde los judíos tomaban todas sus decisiones, y este concilio de Jerusalén, que fue una simple reunión para discutir un tema de la iglesia. Fue una reunión. No fue que establecieron una institución por arriba de la iglesia. Eso nunca sucedió. El pasaje no enseña tal cosa. Por ende, hermanos, los que practican y los que se rigen bajo sistemas denominacionales están fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no ha mandado a su iglesia que esté bajo una institución superior. Jamás. Dios no instituyó esa institución. Eso es un invento del hombre. Es un invento
por malinterpretar la palabra de Dios. Porque cuando nos ponemos a examinar la Biblia, nos damos cuenta que el concilio, como lo practican los religiosos hoy en día, es totalmente antibíblico, no es escritural. Así que, hermano, yo espero que este video sea de bendición a su vida y que cada día podamos abrir nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, hermano. Todo lo que usted le diga, hermano, usted tiene que filtrarlo por medio de la palabra. No le crea a las personas por su cara bonita o porque es un supuesto apóstol, supuesto profeta, supuesto pastor. No. Filtre todo lo que le digan por medio de la palabra de Dios. Sea como un cristiano de los de Berea, que dice que el apóstol Pablo les enseñaba, pero ellos estaban diligentemente viendo para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Así que, hermano, Dios lo bendiga y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones de lo alto.